Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Hoy, como siempre, les traigo un vídeo jugoso, un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Ander Cell y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air y que, por lo visto, sigue generando muchísima curiosidad. Y es que, ¿quién no se ha preguntado alguna vez qué secreto, qué misterio, une a estos dos talentosos actores más allá de la pantalla? ¿Qué es eso que comparten y que tal vez, solo tal vez, los ha mantenido conectados de una manera tan especial? Pues bien, en este vídeo vamos a desentrañar ese enigma, vamos a explorar los rumores, las pistas y por supuesto, la evidencia que nos han dejado Ande y Kerem a lo largo de estos años. Prepárense porque la respuesta les sorprenderá. Pero antes de que empecemos a bucear en este mar de secretos y especulaciones, quiero pedirles algo: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo sobre sus series favoritas, sus actores predilectos y todos los chismes que nos mantienen al día con el mundo del entretenimiento turco. Así que, ya saben. Botón rojo de suscribirse y campanita activada. No se arrepentirán. Vamos a empezar. Ok, ya estamos listos para meternos de lleno en el tema que nos convoca, el secreto que comparten Ander Cell y Kerem Bürsin. Y antes de que se pregunten ¿y qué tiene que ver el secreto con la serie?, déjenme decirles que todo. Absolutamente todo. Porque Love is in the Air no solo fue un éxito rotundo, sino que también fue el escenario perfecto para que surgiera una conexión muy especial. Primero que nada, recordemos que Ande y Kerem, aunque ya eran conocidos en la industria, no eran la mega estrellas que son hoy antes de Love is in the Air. Esta serie fue su trampolín a la fama internacional, y esto, amigos, crea un vínculo muy fuerte. Imaginen la presión, la emoción, la adrenalina de estar en un proyecto que los está catapultando al estrellato. Eso, de por sí, es algo que une mucho. Compartir ese viaje, esa ascensión meteórica, crea una camaradería única. Se convierten en compañeros de trinchera, entendiendo los desafíos y las alegrías que conlleva el éxito repentino. El rodaje de Love is in the Air no solo fue un trabajo, fue una experiencia compartida que forjó un lazo irrompible. Además, la química entre ellos en la pantalla era innegable. Era explosiva, era palpable. Era de esas cosas que uno ve y dice, aquí hay algo más. Y sí, claro, al principio todo el mundo pensaba que era puro marketing, que era para promocionar la serie, que era todo una estrategia. Pero conforme avanzaba la serie y conforme los veíamos juntos fuera de la pantalla, la cosa empezó a cambiar. La intensidad de sus miradas, la forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban. Todo indicaba que había una conexión genuina, una atracción que trascendía el guión y las órdenes del director. Era algo que fluía de manera orgánica, que emanaba de sus personalidades y de la complicidad que se había generado entre ellos. Empecemos por los detalles más obvios, ¿les parece? Las miradas. Esas miradas que se dedicaban en las entrevistas, en las fotos en redes sociales, en los eventos públicos. Miradas que hablaban por sí solas. Miradas cómplices llenas de cariño, de admiración y, seamos honestos, de algo más. Esas miradas eran como un lenguaje secreto que solo ellos parecían entender. Un cruce de miradas que transmitía mensajes sin necesidad de palabras, que revelaba una conexión profunda y un entendimiento tácito. En cada entrevista, en cada evento, la cámara los capturaba intercambiando miradas que eran pequeñas joyas de la comunicación no verbal. Luego, las interacciones en redes sociales. Likes, comentarios, emojis sugerentes. Todo esto alimentaba la especulación y nos hacía soñar con una relación real. Y no solo eso, sino que las publicaciones en Instagram, especialmente, eran muy interesantes. Fotos juntos, fotos en lugares románticos, fotos con frases que sugerían mucho más de lo que decían. Eran verdaderas pistas. Las redes sociales, en ese entonces, se convirtieron en el campo de batalla de los rumores y las especulaciones. Cada publicación, cada like, cada comentario era analizado al detalle, buscando señales de una posible relación. Las fotos en lugares románticos, las frases enigmáticas y los emojis con doble sentido eran el combustible que alimentaba la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Era como un juego de pistas, donde cada publicación era una pieza de un rompecabezas que los fans intentaban armar. Y hablando de pistas, vamos con los rumores.
Los rumores que se extendieron como la pólvora por todo el mundo. Rumores de citas secretas, de viajes románticos, de encuentros clandestinos. Rumores que, aunque nunca fueron confirmados oficialmente, tenían una base de verdad. ¿Por qué? Porque se basaban en evidencia, en lo que veíamos y en lo que escuchábamos de personas cercanas a ellos. Estos rumores, a menudo alimentados por fuentes anónimas y por la imaginación de los fans, pintaban un cuadro de una relación secreta, de encuentros a escondidas y de viajes románticos. Aunque nunca hubo confirmación oficial, la consistencia de los rumores y la supuesta evidencia que los respaldaba generaron un ambiente de misterio y especulación que mantuvo a los fans en vilo. La posibilidad de que Andy y Kerem estuvieran manteniendo una relación en secreto era una idea que resultaba irresistible para muchos. Ahora bien, ¿qué es exactamente este secreto que comparten Andy y Kerem? ¿Qué es lo que los une más allá de la fama y la química en pantalla? Aquí es donde la respuesta se vuelve interesante y, como dije al principio, sorprendente. El secreto, amigos, no es algo material, no es un contrato secreto, no es un acuerdo para mantener las apariencias. El secreto es más profundo, más sutil, más significativo. El secreto es el entendimiento mutuo. ¿Qué quiero decir con esto? Andy y Kerem se entienden a un nivel que va más allá de las palabras. Se entienden en cuanto a sus ambiciones, a sus miedos, a sus sueños. Se entienden en cuanto a la presión de la fama, a la exposición mediática, a la necesidad de mantener la privacidad en un mundo donde todo es público. Se entienden en cuanto a la importancia de la familia, de los amigos, de las raíces. Se entienden, en resumen, en cuanto a lo que significa ser ellos mismos. Este entendimiento es lo que ha mantenido su conexión a lo largo del tiempo. Aunque hayan tenido otras relaciones, aunque sus vidas hayan tomado caminos diferentes, ese entendimiento, ese respeto mutuo, sigue ahí. Y se manifiesta en la forma en que se hablan, en la forma en que se apoyan, en la forma en que se cuidan. Es una conexión que va más allá de las relaciones románticas superficiales. Es una conexión de almas, de dos personas que se entienden y se aceptan tal como son. Veamos algunos ejemplos concretos. Cuando Andy pasó por momentos difíciles, especialmente en relación a la salud de su familia, Kerem estuvo ahí, brindándole su apoyo incondicional. Y cuando Kerem ha tenido proyectos nuevos, Andy ha sido una de las primeras en mostrar su apoyo público. Este apoyo mutuo es una muestra clara del respeto y el cariño que se tienen. En los momentos difíciles, cuando la vida les ha puesto a prueba, siempre han estado el uno para el otro, demostrando que su conexión es algo más que una simple amistad. También está el hecho de que, a pesar de las especulaciones y de la presión mediática, ambos han mantenido la calma y han evitado alimentar los rumores. No han negado su amistad, pero tampoco han confirmado nada más. Han mantenido una postura discreta y respetuosa, lo cual demuestra que valoran su relación y que no quieren que se vea afectada por el ruido externo. Esta discreción es una muestra de madurez y de respeto hacia su propia intimidad. Saben que la fama y la exposición mediática pueden ser muy invasivas, y han optado por proteger su relación de la vorágine de los rumores y las especulaciones. Y por supuesto está el cariño que se profesan en sus palabras y en sus acciones. Cada vez que tienen la oportunidad, se dedican halagos, se elogian mutuamente, se demuestran lo importante que son el uno para el otro. Esto, amigos, es algo que no se puede fingir. Los elogios y los halagos que se dedican mutuamente son una muestra de admiración y de respeto. Se admiran el uno al otro y no tienen miedo de mostrarlo. Pero hay algo más. Algo que para mí es clave en este secreto. Y es la admiración mutua. Andy admira el talento y la inteligencia de Kerem, su compromiso con su trabajo, su autenticidad. Kerem admira la belleza, la dulzura y la fortaleza de Andy, su profesionalismo, su capacidad para enfrentar los desafíos. Esta admiración es lo que alimenta su amistad y lo que hace que su conexión sea tan especial. La admiración mutua es el cimiento de su relación. Se respetan y se valoran, y eso es lo que los mantiene unidos. Entonces, ¿cuál es el secreto que comparten Andy Ercel y Kerem Bürsin? El secreto es la conexión. Una conexión basada en el entendimiento mutuo, el respeto, la admiración y el cariño. Una conexión que trasciende la pantalla, la fama y las especulaciones. Una conexión que, a pesar de todo, sigue viva y que nos demuestra que en el mundo del espectáculo, a veces, sí es posible encontrar algo verdadero y duradero.
Esta conexión especial, construida sobre el entendimiento y el respeto, es lo que los distingue. Es algo que va más allá de los rumores y las especulaciones. Es una conexión que se puede sentir en cada interacción, en cada mirada, en cada gesto. Es importante destacar que a pesar de la intensa atención mediática y las especulaciones constantes, Hande y Kerem han sabido mantener su privacidad y proteger su relación. Han evitado caer en el juego de los rumores y han demostrado una gran madurez al manejar la situación. Han optado por la discreción y el respeto, lo cual es admirable. Además, es fundamental recordar que la vida de las celebridades no es siempre lo que parece. A menudo los medios de comunicación y las redes sociales crean una imagen distorsionada de la realidad. Es importante no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, y respetar la privacidad de las personas. En el caso de Hande y Kerem, es evidente que existe una conexión especial, una amistad profunda y un cariño genuino. Es algo que se puede percibir en sus interacciones y en sus palabras. La relación entre Hande y Kerem es un ejemplo de cómo dos personas pueden conectar a un nivel profundo, basado en el respeto, la admiración y el entendimiento mutuo. Es una conexión que trasciende las barreras de la fama y las especulaciones, y que nos recuerda que en el mundo del espectáculo, sí es posible encontrar algo verdadero y duradero. Así que, ¿qué les pareció? ¿Les sorprendió la respuesta? ¿Están de acuerdo conmigo? Me encantaría saber su opinión. Dejen sus comentarios abajo, compartan sus pensamientos, cuéntenme qué es lo que más les gusta de Hande y Kerem. Y antes de que se vayan, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dado un poquito más de información sobre esta pareja que tanto queremos. Pero no se detengan aquí. Denle me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, donde seguiremos hablando de las series turcas, de sus actores favoritos y de todos los chismes que nos mantienen al día. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.